El tema que vamos a desarrollar es, dentro de la evolutiva del árbol, el concepto de antropomorfismo y concretización. Es importante siempre diferenciar que cuando abordamos el análisis del protocolo del test del árbol correspondiente a un niño, debemos tomar en cuenta que no son las mismas interpretaciones con el mismo nivel de profundidad que podemos realizar en un adulto. Por ejemplo, en un adulto el predominio del tronco por sobre la copa puede ser un elemento negativo, ya que hablaría justamente de una inteligencia más de tipo concreto, un predominio del componente impulsivo o emocional, etc. En el caso de un niño, lo esperable hasta los 10 años es que esa proporción sea justamente primero el tronco y más pequeñita es la copa. Por eso siempre cuando evaluamos en niños tenemos como elemento importante primero determinar la adecuación evolutiva, es decir, si es adecuada la maduración y el desarrollo cognitivo y emocional del niño en función de la edad cronológica que tiene. Por eso el test de Bender, el dibujo de la figura humana y otros test que precisan también la inteligencia y la maduración nos permiten primero diagnosticar esa adecuación para poder también después hacer un diagnóstico diferencial de si un indicador es sintomático o está dentro de lo esperable para la edad del niño. En el caso del antropomorfismo, primero veamos el concepto. Primero veamos por separado los conceptos y después lo aplicamos, como siempre, al material que acompañamos. Antropomorfizar es dotar, como si fuera el animismo en las culturas primitivas, a objetos que no lo tienen. Por ejemplo, en el caso de los niños es muy frecuente ver cómo al sol le ponen caritas, a las flores, a las nubes. En el caso del niño que acompañamos vemos, por ejemplo, una carita en el tronco del árbol. Un antropomorfismo, por ejemplo, en el cuestionario desiderativo, es elegir, por ejemplo, un minotauro como elemento, o un hada, como elemento justamente que no tiene que ver con un objeto en concreto, sino que tiene que ver con una simbólica particular, no real, sino más bien ligada a la fantasía. Esto en el caso de los niños es esperable entre los 4 y no más allá de los 6 años. Es decir, que ver esto en un dibujo de un niño entre 4 y 6 años no es más que algo que tiene que ver con la etapa evolutiva. Pensemos que donde está el pensamiento, donde está el antropomorfismo, está menos el pensamiento lógico formal, menos el pensamiento operatorio y más el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es aquel que no tiene asidero, digamos, como la lógica, digamos, formal, sino más bien que está teñido de fantasía y suplanta obviamente la realidad por esa fantasía. Por eso siempre el antropomorfismo empieza a ser un signo de alarma, en el caso de los niños en edades más allá de los 8 años, en el caso de los adultos siempre. Bien, el otro tema que tenemos es la concretización. La concretización es cuando alguien da una consigna, en vez de responder verbalmente, la persona la actúa. En el caso del dibujo de este niño, cuando se le dijo, bueno, qué edad le atribuiría a este árbol, dijo 823, pero directamente lo pasó a escribir. Además de ponerlo también, después en vez de poner en inglés, puso años en inglés en vez de castellano. Bien, el tema es que este niño era de 9 años y medio, ya casi más acercándose a los 10 años, por lo cual este antropomorfismo y esta concretización no es lo esperable. Esto nos da cuenta de un signo importante de alarma de que puede haber un trastorno psicológico de base, de fondo, digamos, no de base porque sabemos que siempre la personalidad del niño está en construcción, más allá de que ya llegando a los 10 años está promediando, está próxima a la etapa de la preadolescencia. Algo significativo en la batería de este niño es que en el CAT, sabemos que el CAT-A es un test de psicología profunda, así como el Philipson, el Rorschach o el TAT para un adulto, por lo cual también se reiteró ahí este pensamiento fantástico. Hubo distorsiones en todas las láminas, no se veía el animal
por ejemplo, en la lámina 2, en vez de ver osos, vio un mapache. En la lámina 1, en vez de ver pollitos, vio gallos. Y también la temática y el argumento dado en las láminas no tenían mucha coherencia e hilación, y tampoco un núcleo de realidad, sino que eran todas historias fantásticas con desenlaces también de la misma forma. Por lo tanto, esto, sumado a que durante toda la batería también hubo otros antropomorfismos, nos da cuenta de que había una perturbación, y no cognitiva o madurativa, ya que el test de Bender y otros test que se le tomaron tenían una adecuación en cuanto a su rendimiento esperable para la edad del niño, lo que sí había muchos indicadores emocionales, por lo cual esto llevaría a profundizar si hay presencia de algún trastorno que deberíamos identificar en este protocolo.